Bueno, vamos a comenzar con los principales signos y síntomas de los fenómenos que se producen por alteraciones en la respiración y no cabe duda que el síntoma cardinal del problema respiratorio es la falta de aire, que en el concepto médico, perdón, pues entonces sería una disnea. La disnea es un síntoma y a su vez es un signo. Es un síntoma porque el paciente refiere respirar con dificultad y se convierte en un signo cuando usted evalúa y mide esa frecuencia de la respiración que va a estar por encima de 20 y sería una taquipnea y cuando además de tener una frecuencia elevada también hay una elevación de la profundización de esta respiración y se llama entonces hipernea. Eso lo vimos cuando hablamos de la inspección. Se puede producir disnea en condiciones fisiológicas. Por ejemplo, en un deportista, en alguien que corre, que salta, que hace ejercicio, bueno, pues entonces hay un incremento de la demanda ventilatoria y se produce una disnea que es fisiológica, que es transitoria, y cuando ya disminuye el ejercicio, se entra el reposo, bueno, pues entonces vuelven a las condiciones normales. Eso todos lo sabemos, lo hemos podido comprobar. Ahora, ya hay una disnea en condiciones ya patológicas, que es cuando existe alguna patología previa, ¿verdad? Y entonces, pues entonces ya el incremento y la necesidad no es un gran incremento, pero por diferentes situaciones se produce la falta de aire. Ya lo decíamos que en ausencia de enfermedad, pues entonces con un esfuerzo intenso, en un deportista, en un paciente sano se produce disnea. Cuando el ejercicio no es tan intenso, se produce disnea, sobre todo en pacientes obesos, sedentarios, y ya una disnea que es patológica, cuando este síntoma y este signo, pues ocurre en reposo o en niveles de esfuerzo que antes eran tolerados y ante un momento determinado no lo es. Pues entonces ya tenemos la existencia de una disnea patológica. Fíjense que se necesita consumo de oxígeno para el metabolismo celular, la producción de CO2 y que respecto, o sea, se inhala oxígeno y se exhala CO2. Este desequilibrio entonces provoca una respiración incómoda, una respiración forzada y que el paciente cuando siente esto viene por motivo de consulta diciéndote que me canso a respirar, me ahogo, me cuesta mucho trabajo respirar, me falta el aire, me sofoco. Ahora, la disnea, según su causa, puede ser de origen cardíaco, de origen psicógeno, de origen respiratorio y por acidosis metabólica. Esos son los cuatro grupos que, desde el punto de vista de etiología, produce la disnea. La disnea de origen cardíaco es el síntoma cardinal de una insuficiencia cardíaca. Y esta disnea en este paciente con insuficiencia cardíaca aparece tanto en el esfuerzo como en el reposo. En la medida que se incrementa la insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver cuando estudiemos el tema cardiovascular, pues entonces la disnea va a ser más intensa y va a aparecer con menos esfuerzo. Incluso se clasifica en 4 grados, lo vamos a ver después. Además de esta disnea, vamos a ver que el paciente tiene un aumento de los vasos pulmonares, un edema pulmonar, estertores húmedos, que en este caso serían crepitantes,
y que se pueden ocultar en ambas bases pulmonares, recordar la ocultación del sistema respiratorio. Además, va a tener también hepatomegalia, edema, puede tener hipertensión arterial, o sea, tiene diferentes otros síntomas y signos que aunque no son respiratorios, pues forman parte de este cotejo sintomático de origen cardiovascular. Fíjense cómo una patología de otro sistema influye en el aparato respiratorio. Miren acá, la disnea de esfuerzo, que aparece en la insuficiencia cardíaca, aparece en el ejercicio y desaparece en el reposo. Está la disnea permanente, que obliga al paciente a estar sentado para evitar el esfuerzo. Es una respiración superficial, una expiración alargada. Se presenta cuando se está dormido en horas de la noche. Y ya en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda o la global avanzada, pues entonces ya la disnea es permanente. Fíjense que acá que esta disnea se producía cuando había un esfuerzo y esta disnea ya se produce en todo momento, incluso en el reposo. Y la ortopnea, que es una disnea que se produce por largo tiempo después de un esfuerzo. La forma de presentación de esta disnea cardiovascular se le denomina asma cardíaca, que no es lo mismo que el asma respiratorio, y tiene que ver con el fallo súbito del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo. Tiene una aparición nocturna, lleva un edema agudo del pulmón. Fíjense que es un paciente que se despierta de forma brusca, repentina, se usan los músculos respiratorios accesorios, o sea, los intercostales. Es una taquipnea inspiratoria y expiratoria, o sea, en todo el flujo respiratorio hay taquicardia, hay arritmia, hay ritmo de galope, o sea, aparece un tercer ruido, hay hiposonoridad en las bases pulmonares a la hora de la percusión y hay detectores húmedos en la auscultación en las bases pulmonares. Fíjense ustedes cómo los datos que habíamos encontrado en el ensayo físico, en el video anterior, nos sirven acá para diagnosticar si la disnea es cardiovascular o no. La disnea psicógena aparece en los pacientes con neurosis, con mucha ansiedad, generalmente adolescentes, jóvenes, más frecuentes en el sexo femenino, y no tiene otro signo de enfermedad ni cardíaca ni pulmonar. Generalmente se presenta en el reposo o realizar ejercicio físico. Y llama la atención que es desproporcionada al esfuerzo realizado. Hay veces que tiene una disnea muy superficial, muy suavecita y ha hecho un gran ejercicio. Y otras veces un gran ejercicio, perdón, otras veces tiene una gran disnea y lo único que ha hecho ha sido, por ejemplo, caminar. Esto es, o sea, no corresponde la magnitud de la disnea con el esfuerzo realizado. Y hay ausencia de otras sintomatologías, de otras patologías. Esto es puramente psicógeno. Fíjense que puede llegar hasta más de 60 respiraciones por minuto. Hay suspiros, inspiraciones profundas, respiración rápida. Y si persiste, pues no se puede convertirse en una hiperventilación con disminución de CO2 en sangre porque se expulsa más CO2 del que tiene que expulsarse y se produce entonces una alcalosis respiratoria que puede llegar incluso a convulsiones tetánicas, a dolores precordiales, confusión mental, abatimiento, pérdida de la conciencia. Y lo que se hace es se coge un guante o una bolsa y se manda a respirar en esa bolsa para que no haya más escape de CO2. La disnea respiratoria ya es causa propiamente del aparato respiratorio y se debe
obstrucción de las vías respiratorias, altas o bajas, alteraciones infiltrativas difusas en el pulmón, a tromboembolismo pulmonar, alteraciones en el centro respiratorio, anomalías en la mecánica o bomba ventilatoria y anomalías en el intercambio gaseoso. Fíjense que las disneas, que es por causas obstructivas de las vías respiratorias, cuando están obstruidas las vías altas, es una disnea con predominio inspiratorio, se oculta el cornaje, los tirajes y los estridores. Recuerden ustedes que estos son estertores secos y ruidos anormales. Esta puede ser aguda cuando se obstruye por un cuerpo extraño, sobre todo en los niños que se traen algún objeto, o el edema de la glotis secundaria a las personas que hacen alergia con mariscos, con camarón, langosta, cigua, cangrejos. Y las obstrucciones crónicas tienen que ver ya por tumores, benignos o malignos, estrechamiento de la luz respiratoria o una intubación prolongada. Y cuando las obstrucciones son ya en las vías bajas respiratorias, pues entonces tenemos a la clásica aguda, a la clásica crisis de asma bronquial, y, y cuando es crónico, a las bronquitis crónicas y a la bronquiectasis. Aquí hay este predominio expiratorio, hay tos, que puede ser productiva, hay estertores sibilantes y abombamientos intercostales. Ya esto es lo que lo vimos, como la obstrucción de las vías bajas agudas, generalmente es el asma, los traumatismos, la embolia pulmonar, el neumotórax, edema agudo de pulmón, el síndrome coronario agudo, o sea, el infarto agudo del miocardio, y cuando es crónico, la insuficiencia cardíaca crónica y las enfermedades del intersticio pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También el asma puede dar crisis de asma crónica, pues entonces puede dar también este tipo de disnea. De acuerdo a la forma de aparición, la disnea puede ser ortopnea, paroxística nocturna, trepopnea y platipnea. La ortopnea es la que se produce cuando el paciente está en decúbito dorsal y el paciente tiene que sentarse, sobre todo los ancianitos. La paroxística nocturna, el paciente está dormido y se despierta con una sensación de ahogo, generalmente en el fallo cavidad izquierda y en edema agudo del pulmón. La trepopnea, el paciente siente la disnea cuando está en decúbito lateral y se debe a un derrame pleural. Mientras que la platipnea, en la medida que se pone de pie, empeora la disnea. Sin embargo, cuando se sienta o cuando se acuesta, pues mejora la frecuencia respiratoria. Está también la disnea de esfuerzo, que tiene que ver ya asociada generalmente a fenómenos cardiovasculares, ya eso lo habíamos visto. Miren acá la insuficiencia, la paroxística nocturna, que también es cardíaca, lo habíamos visto. Miren la platipnea, la trepopnea, esto cuando hay, ¿verdad? Miren, cuando hay derrame pleural. Hasta aquí lo que hemos hablado de disnea. Ya saben ustedes que hay diferentes tipos de disnea. La cardiovascular, la respiratoria, la psicógena. Ya vimos cómo es las características de cada una de ellas.